Década apasionante, los 60, los hippies, los Beatles, los cantantes de baladas, Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, son las calcetas, son los vestidos globos, son las faldas que se hacen chiquitas, 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 son las fuentes de sodas, son las malteadas de fresa tomadas a dos popotes por las parejas, es el romanticismo de los bribones, es el telegrama cantado por Mon Abel, es la Sonora Santanera. Nuestra leyenda urbana se mete de lleno a la década de los 60. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a esta primera emisión dedicada a los años 60, una década que fue revolucionaria aquí en México y en el mundo entero. Hubo muchísimos eventos en México como las Olimpiadas del 68, el 2 de octubre de 1968 la matanza de Tlatelolco, también la entrada de todos los ritmos nuevos de Estados Unidos a nuestro país, la moda, las construcciones magníficas que se hicieron en esta década, en fin, muchísimos más. Y tendremos un invitado muy especial, que es el primerísimo actor Fernando Luján. Así que quédese con nosotros y no olvide escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx o entrar a nuestra página web www.proyecto40.com.tv. Comenzamos. Hablar de los 60 es hablar de la zona rosa, los carros elegantísimos de los juniors que llegaban a adornarse a la vista de las damas que deambulaban en las calles. Ahí estaba el restaurante Bellinghausen, ahí estaba ya también el Café Toulouse-Lautrec, ahí estaba también el restaurante 123, ahí estaba la mafia, los escritores, incipientes algunos, consagrados ya, que llegaban en alguna forma a pasearse, a pavonearse en este espacio de la vida de la Ciudad de México, lo que alguna vez fue la colonia Juárez, lo que alguna vez fue la colonia americana. De pronto se encontraba en un café, en La Trucha Vagabunda, por ejemplo, el restaurante La Trucha Vagabunda, se encontraba la figura de un Carlos Monsiváis. Allí estaba también dando cátedra Carlos Fuentes como el pavo real mayor, como el hombre que le daba, vamos a decir, el cobijo al resto de los escritores incipientes, como podía ser Fernando Benítez, como podía ser en su momento también José Emilio Pacheco. Carlos Fuentes había sacado en 1962 y en 1963 dos libros que serían emblemáticos en la vida de la Ciudad de México, en la literatura nacional. Estoy hablando de La muerte de Artemio Cruz, estoy hablando de Aura, pero Carlos Fuentes iba hilvanando una serie de libros en los cuales iba descubriendo parte de la idiosincrasia, parte de la vida de la ciudad, mientras Carlos Monsiváis empezaba a hacer la crónica de la ciudad. ¿Por qué la zona rosa? Bueno, Vicente Leñero da una amplísima descripción de lo que es este lugar. Dice que es una mujer que de pronto, bueno, pues siendo provinciana, siente ganas de ser mundana y de pronto se desvela y de pronto camina por las calles y de pronto se desinhibe. La zona rosa era el lugar donde el esnovismo de entonces se iba a refugiar. La zona rosa, el deambular de una ciudad que estaba queriendo nacer a lo que era la internacionalización, a lo que era lo chic en aquel entonces. En este momento me encuentro con Fernando Luján, uno de los primerísimos actores de México y además protagonista de la época de los 60s en México, quien ha escrito, ha dirigido y además, pues como saben, es una estrella de una familia de abolengo de actores de nuestro país. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cintia, me da mucho gusto que me vuelvas a entrevistar. Bueno, Fernando, cuéntame un poquito acerca de, bueno, hay muchísimas películas donde tú sales en la década de los 60. ¿Cómo se vivía en ese momento México para un chavo de 20 años? Pues bien, bastante bien. Nosotros nos divertíamos bastante sanamente.
echábamos mucho relajo. México no nos preocupaba mucho la política. Es más, nos pasó el 68, yo creo que nos enteramos cuando ya sucedió, pero casi todos estábamos haciendo una película después de otra. Entonces, estábamos colados en nuestras carreras. Era un poco una influencia que teníamos de Estados Unidos en todos sentidos. Los mismos cantantes, lo que cantaban, Enrique, César, Alberto, Manolo Muñoz, Angélica María, Julissa. Entonces era una influencia de los cantantes americanos, ¿no? Nosotros teníamos que ver cuáles eran nuestros cantantes, cómo íbamos a seguir el ritmo de esa música en ese tiempo. Pero como una influencia nada más, pero en serio yo no sentía que había algún movimiento ni musical ni de ningún aspecto. Éramos un reflejo de los Estados Unidos. Por la moda también, me imagino, Sí, ¿no? sí, sí. Aunque tú eras muy conservador, o sea, No, las películas que he visto. Pero, por ejemplo, los pantalones acampanados, los suéteres, pues César se hizo famoso de sus suéteres. César traía un suéter distinto todos los días. Pero te digo, era como que no nos enterábamos qué es lo que pasaba en nada. Era más que nada una diversión de chamacos, como si todos fuéramos adolescentes. En 1960, 61, 62, 63, 64, Jean Paul Sartre presentaba un escenario de filosofía que se discutía profundamente en los lugares de moda de la zona rosa o de alguna otra parte de la ciudad. Ahí estaba, por ejemplo, el Café Harlem, donde, bueno, pues se bailaba rock, se cantaba rock y al mismo tiempo se discutían estas teorías. Sin embargo, bueno, pues a pesar de esas oleadas que llegaban del exterior, también en la Ciudad de México se vivían costumbres que habían pasado, que habían saltado la década de los 40 y de los 50. Estamos hablando, por ejemplo, de las mujeres que iban a pedir moneditas el 13 de junio en la fiesta de San Antonio. En la iglesia que tenía, vamos a decir, la mayor devoción por San Antonio, estaba en la avenida Hidalgo. Estamos hablando de la iglesia de San Juan de Dios. La gente se paraba por ahí, cerca de la Alameda. San Juan de Dios está enfrente, en la parte norte de la Alameda. Bueno, pues las niñas, las mujeres en edad casadera, bueno, pues se dedicaban a pedirle una monedita, aunque sea un centavito, aunque sea una Josefita, aunque sea una moneda de 5 centavos a la gente. Y bueno, pues una vez que recibían de mano de un hombre 13 monedas, iban y se las entregaban a San Antonio para pedirle el milagro de un buen marido. La ejaculatoria era lo siguiente: San Antonio milagroso, yo te suplico llorando que me des un buen esposo porque ya me estoy pasando. Bueno, este era un poco el escenario ingenuo que se vivía en la Ciudad de México, mientras en las vecindades se llenaba el espacio de plantas, de macetas. Todavía llegaba la gente a vender tierra para las macetas, todavía aparecían los enzontles en las jaulas, todavía aparecían los canarios, todavía había canto de los pájaros en las casas. ¿Cómo eran las veladas? ¿Cómo era la juventud? Porque también hay un despertar con todos estos nuevos ritmos del twist, el rock and roll que vienen de Estados Unidos. ¿Cómo funcionaban los jóvenes en ese momento? Pues como te digo, dentro de todo era mucho ambiente de trabajo, de divertirte en el trabajo. Y obviamente tus relaciones pues, eran con compañeras del mismo trabajo. ¿Pero a qué lugares iban, por ejemplo? ¿O qué se acostumbraban? Normalmente ibas a la casa de alguien o hacías una tardeada. Se acostumbraban mucho las tardeadas en esa época. Los sábados o de repente un domingo salías, pero no tenías las discotecas que hay ahora. Los sitios de reunión pues eran en las casas o te quedabas en los foros echando relajo, echando la copa, que eran obviamente ron con Coca-Cola. Ron con Coca-Cola, sí. Era como la bebida del momento. Las cubas libres, que era lo que se acostumbraba en esa época. Y luego empezaron un poquito a venir
de la influencia de las drogas, en algún momento determinado probaste algunas, por probar, por tener la experiencia, pero no era algo que fuera cotidiano. Disculpe. Ay, no tan fuerte. Ay. Hola. Habla el jefe. Perdone, jefe, ¿podría llamarme en unos minutos? Estoy ocupado. Es emergencia R6. Ven a la oficina inmediatamente. Estoy ocupado. Dije emergencia R6. Deja lo que tengas entre manos y ven aquí. Está bien. ¿Qué se veía en la televisión en la década de los 60? Bueno, el programa más visto por ahí de 1967-68 era el Superagente 86. Este hombre, este personaje bastante torpe, bastante curioso, que de pronto se quitaba el zapato y el zapato era un teléfono, y que de pronto, bueno, pues tenía una serie de armas en parodia, desde luego, de James Bond y de aquellos agentes que eran poderosísimos. Bueno, este era un agente torpe, sin embargo, llegaba a destruir las situaciones de caos. Pero también había una serie de programas en la televisión que cautivaban a la gente. Por ejemplo, para los jóvenes, para las personas ya con alguna madurez, estaba Orfeón a Gogó, el escándalo de las señoras que de pronto veían a una mujer que había venido de Acapulco llamada Elba Ponte, que estaba bailando dentro de una jaula con una escasísima ropa. Y también estaba la familia Monster. Imagínese usted a Frankenstein como jefe de familia. Imagínese usted a 3 vampiros metidos en la familia con un hijo que de pronto, bueno, pues es un hombre lobo. Tiene las orejas de un hombre lobo. Eddie, quítate esos rizadores de las orejas inmediatamente. No puedo impresionar a nadie con orejas puntiagudas rectas. Deja que me las ponga un poco curvas. No te dejo. Eddie, tu madre tiene razón. No queremos que ningún hijo nuestro llame la atención. ¡Vaya! Pero también, bueno, había otros programas que causaban o que provocaban la diversión de la gente. Se iniciaban las telenovelas. En 1968, las radionovelas, que habían tenido gran éxito, bueno, pues de pronto pasan al escenario de la televisión. Y ahí están también, bueno, pues las grandes actrices como Maricruz Olivier, como la señora Ofelia Guilmain, en fin, las grandes mujeres que se consagran en este tipo de presentaciones de telenovelas. La televisión todavía hermanaba a la gente en aquel escenario de los 60. Nos divertíamos mucho esas películas, eran películas muy sanas. Los problemas que había en las películas pues eran la educación de los padres para que no fuéramos rebeldes. No tenía una gran importancia y estaba pasando algo muy importante. Creo que los 60 ha sido la época donde pasaron más cosas en el mundo. En 1964, concretamente el 17 de abril, la Ciudad de México se estremece al paso de una caravana impresionante que lleva una cantidad impresionante de llantas, llevando el monolito del dios Tlaloc al Museo Nacional de Antropología. Un espectáculo que la gente salió a ver a las calles, un espectáculo impresionante, un monolito de 165 toneladas caminando rumbo al que sería su destino. Y después, al año siguiente, 1965, habría otro terremoto, en sentido figurado. Estamos hablando de la llegada a México de la diosa francesa Brigitte Bardot. 4 camiones de granaderos eran insuficientes para contener a la multitud que estaba aguardando, que estaba esperando en el aeropuerto la llegada de esta rubia que había cautivado a quienes habían visto sus películas en México. Pero también habría ese mismo año otro terremoto, de carácter literario. Estamos hablando de la aparición
del libro Los hijos de Sánchez. Un antropólogo de los Estados Unidos, Oscar Lewis, llega al Café Tacuba, por azares del destino, se encuentra con un personaje, Santos Hernández. Santos Hernández era el hombre que llevaba la recaudación y todo lo que se requería para este legendario Café Tacuba. Y de pronto este hombre le cuenta su vida al antropólogo, su casa en la vecindad más grande de Tepito, le cuenta la vida de sus hijos, Manuel, Roberto, Consuelo, y de ese escenario nacen Los hijos de Sánchez, una visión descarnada de lo que es la pobreza en México, que va a causar indignación. De pronto aparece la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística presentando una demanda por varios casos. Dice que ese libro distorsiona la realidad. Dice que ese libro promueve situaciones que no van con la idiosincrasia mexicana, por ejemplo, escenas de sexo, por ejemplo, palabras altisonantes. El asunto llega a ser tal escándalo que se va a la Suprema Corte. La Suprema Corte finalmente decide que no hay lugar para una situación como la que planteaba la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El asunto, pues, termina finalmente con una exoneración para el antropólogo Oscar Lewis. Los movimientos estudiantiles, bueno, estaban Era muy raro lo que oías de repente decir que también tanto, la había guerra mucho de miedo, mucho miedo a que cambiáramos a la izquierda varios países de Latinoamérica, es de lo que te enterabas, ¿no? Lo sabíamos por las noticias, ¿sí? Pero no estábamos tan involucrados como otros grupos. Desgraciadamente, me hubiera gustado pertenecer a algún grupo y vivirlo más a fondo, ¿no? El mundo de las películas en esa época era mi mundo, y en eso estaba yo colado, eso es lo que me interesaba. Todo lo demás lo oía, pero no era algo que me preocupara, ni me preocupaba quién está en el movimiento, qué están haciendo. No era mi intención, estaba muy, podríamos decir, muy idiota, muy idiotizado en la diversión y en lo que me estaba gustando hacer, que era hacer cine. Que era también una de las partes, o sea, era como una división muy marcada entre los grupos que estaban totalmente comprometidos y los otros que estaban viviendo la vida loca, ¿no? Digámoslo así. Sí, realmente estabas en otro boleto, ya estabas definido en lo que querías hacer, no había, te parecía que era un cine importante el que estábamos haciendo. Obviamente lo viste años después y dices, pues sí, fue un cine importante en esa época, pero tampoco era un cine comprometido. No había nada más que hacer cine y hacer películas para la mayoría de las familias, que se divirtieran los niños, los jóvenes también, que no fueran rebeldes, era el único objetivo, que fueras un buen niño, que no causaras problemas a la sociedad. Ese era el mundo que nosotros conocíamos. Se inaugura el majestuoso Estadio Azteca, obra realizada por los equipos capitalinos de fútbol. Stanley Rous, presidente de la FIFA, en el acontecimiento. El primer mandatario del país hace la declaratoria inaugural de lo que es el paso definitivo en el desarrollo del fútbol nacional. Miles de entusiastas aficionados abarrotan los graderíos. Torino de Italia, América de México en el primer partido. Un juego interesante y reñido en las acciones que termina empatado a 2 goles. En el mes de mayo de 1966 nace impresionante el Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca con capacidad para más de 100,000 personas. Se presenta un primer partido de fútbol, el equipo América contra el Torino de Italia. Empieza a surgir una pasión por el fútbol que se va verdaderamente a canalizar, que se va a explotar en 1970 cuando llega la Copa del Mundo a México.
El escenario estaba acorde con las obras que se habían realizado en esa década. Por ejemplo, el Centro Médico Nacional. El Centro Médico Nacional, bueno, pues presentaba lo último en materia de avances científicos a través del Seguro Social, pero también todavía durante el sexenio de Adolfo López Mateos se había creado impresionante una ciudad dentro de la Ciudad de México, la unidad habitacional Nonualco Tlatelolco, un lugar en donde, bueno, pues había lo mismo cines que teatros, había supermercados, había incluso la diversión que representaba el espacio de campanas que estaba en la torre insignia de la unidad, que era la torre de Banobras. Ahí, bueno, se tocaban, cantaban las campanas al ritmo justamente del paso de las horas. ¿Cómo era la ciudad de los 60s, de la década de los 60s para ti? O sea, en cuanto a crecimiento, en cuanto a los edificios nuevos que viste y que tal vez te parecieron impresionantes. ¿Cuál era digamos, el sabor de la ciudad? ¿Más tranquila? Sí, indiscutiblemente más tranquila, pero tenía obviamente mi coche, lo metía en las películas, me daban una lana, algunos productores me daban por alquilarlo. ¿Qué coche era? Era un Studebaker, creo. Sí, creo que era un Studebaker blanco. ¿Cuáles eran los coches así más, digamos, apetecidos de la época? Pues yo creo que sí, eso, el Studebaker era muy padre coche. ¿Qué otros coches? Pues había todas las marcas que hay ahora y eran en diferentes precios. El mío me acuerdo que era convertible, tenía un capote igual de lámina y se lo quitabas y lo hacías convertible. Era pues muy cotorro. Me gustaba mucho ir al Tenampa, por ejemplo, irme con mis cuates al Tenampa, pues restaurantes, pero básicamente pues comías en una fonda unos taquitos porque tenías que regresar a filmar y no había predilección por restaurantes o algo, había muchos restaurantes. Había llegado a México John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos. Había llegado con su bellísima Jackie. La gente se había enamorado de Jackie. De pronto la gente se entera del atentado en Dallas contra John F. Kennedy. Ahí estaba pues el corazón de México acompañando a Jacqueline Kennedy. Ahí estaba también en el momento en que es asesinado el defensor de los derechos humanos, aquel personaje, aquel pastor que de pronto había planteado un sermón impresionante que decía: yo tengo un sueño, el sueño en que los hombres de color puedan entrar a los lugares solo para blancos, el sueño de que una mujer, una anciana de color, pueda tener un asiento en un camión. Bueno, este hombre es asesinado de un balazo en un hotel, estaba asomado al balcón de un hotel y ahí le llega la muerte, como también en otro escenario le llega la muerte en México a Rubén Jaramillo, un asunto que estremece al país entero, a la nación, en virtud de que se trató de un hecho artero. Estaba este hombre, este luchador social, este personaje que había retomado las banderas del zapatismo, estaba en su casa, digamos casa es un decir, en una choza, dormido con su familia, y hasta ahí llegaron las balas asesinas a acribillar a todos sin excepción. Como también se va a estremecer cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz decide despedir al regente Ernesto Peralta Uruchurtu, el regente de hierro, el hombre que, bueno, pues todo lo podía, el hombre de la moral, el hombre que cerraba los centros nocturnos muy temprano y que en ocasiones mandaba cerrar los teatros, el hombre al que de pronto ordenó que se suspendiera la licencia de Palillo Jesús Martínez, el cómico de las carpas, el gran cómico, el gran esquechista político. De pronto, bueno, pues resulta que lo manda a suspender porque había tenido la audacia de decir que la ciudad estaba uruchurtescamente
limpia. Y bueno, esto, que a final de cuentas no es más que un halago, bueno, le causó un malestar terrible al señor y Palillo tuvo que, con todo y su amparo en la bolsa, tuvo que aguardar varios meses a poder retomar su trabajo. Y ya terminamos esta primera emisión dedicada a la década de los años 60. Fernando Luján nos va a acompañar para la segunda emisión, la segunda parte de este especial dedicado a esta década que, bueno, fue una década de conmoción en muchos sentidos en México y en el mundo entero. Claro, y a mí me ha servido mucho enterarme en esta primera parte de lo que pasaba, porque nunca me enteré. Escríbanos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx y no olviden meterse a la página web www.proyecto40.com.tv y nos vemos la próxima semana, Fernando. Claro.